Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios, este verso es clave, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué impresionante la vida de Elías, un profeta que vivió en lo sobrenatural. Creo que no había duda de saber de que Dios estaba con Elías, un hombre que controlaba los elementos naturales con tan solo una palabra, un hombre que supo hacer la diferencia en un tiempo hostil espiritualmente hablando, un hombre que su mismo nombre significa Jehová es Dios. Demostró a su Dios no tan solo en palabras, sino en señales, sino en portentos de forma sobrenatural. Elías dejó plasmado de que Dios no es un Dios que simplemente se puede contar en historia, sino un Dios que se deja sentir, un Dios que se demuestra, un Dios que tiene poder, un Dios que sana, que liberta. ¿Alguien lo conoce? Aleluya. A su nombre. Diga conmigo: ese es mi Dios. Cuando uno entiende la forma de adorar de los antiguos tenían que buscar un animal para adorar. Es más, dice la Biblia que cada mañana Job tomaba un animal, lo mataba, hacía alabanza a su Dios y decía: Señor, para que esto es por si acaso mis hijos han pecado. Cada mañana Job estaba cubriendo a sus hijos, y Satanás dijo: yo sé ya cuál es el secreto de su protección, porque cada vez que voy a tocar sus hijos me encuentro con un cerco, cada vez que voy a tocar su casa me encuentro con un cerco. Pero Satanás se dio cuenta dónde estaba la raíz del cerco. Estaba que cada mañana adoraba a Dios. Hay gente que no han entendido el poder de la alabanza, pero cuando tú estás en la casa de Dios alabando a Dios, hay una protección que Dios que está mandando a tu casa. Hay una, Dios mío, el que vino a alabar a Dios, aleluya, a su nombre. Es por eso que hay hijos descarriados que el diablo no lo ha matado no por bonito, sino porque hay un hombre y una mujer de Dios de rodillas, haciendo alabanza a Dios y diciendo: Señor, él no es cristiano, aleluya, pero cúbrelo en el nombre de Jesús. Señor, hoy él está apartado, pero mándale el cerco. Por eso el enemigo no va a atacar al muchacho, te va a atacar a ti, porque sabe que la fuente de la protección está cada vez que te tiras de rodillas, cada vez que estás alabando a Dios. Alguien dice amén, aleluya. ¿Cuántas cosas no hemos experimentado a través de la alabanza? Aleluya. La alabanza es poderosa. La alabanza provoca dos efectos: atrae la presencia de Dios y expulsa al diablo. Cuando usted adora a Dios, usted está preparando un ambiente a Dios. Es por eso que Elías provocó la lluvia con ese sacrificio de alabanza. Hay bendiciones, amado hermano, que cuando usted comienza a adorar, usted la acelera, usted provoca a que algo descienda. Es por eso que también corrobora con esto la vida de Daniel. Dice la Biblia que Daniel se entró 21 días de ayuno. Lo tremendo es que dice la Biblia que Dios dice: desde el día que te propusiste en el corazón a entender y conocer los propósitos de Dios, aleluya, tu oración fue oída. Es decir, no había iniciado el ayuno y ya Dios le había contestado. ¿Dónde está el asunto? Que la palabra, la respuesta que Daniel necesitaba no le llegó el primer día, no le llegó el segundo día, le llegó al 21. ¿Por qué? Aleluya, porque dice la Biblia que estaba siendo retenida en los cielos, que el príncipe de Persia se lo puso al arcángel, aleluya, Gabriel. Pero lo tremendo del asunto era que Daniel seguía ayunando, Daniel seguía orando. Hay bendiciones, amado hermano, que cuando Dios le envía para tu casa, le pone dirección y no hay diablo que la desvíe, no hay diablo que la detenga. El asunto que a lo que la bendición llega, tú tienes que estar alabando a Dios, tú tienes que estar de rodillas, porque cuando tú alabas a Dios, tú limpias los aires. Cuando tú alabas a Dios, tú aceleras la bendición, aleluya. Hay peticiones que Dios tiene que retenerlas. ¿Sabe por qué? Porque si Dios le contesta el primer día, no hace los 21. A su nombre. Entonces ahí entendemos que cuando una petición se retrasa, es que Dios te está provocando a ir al altar, a entrar a la presencia de Dios. Si no, pregúnteselo a Ana,
que dice la Biblia, y Dios no le había permitido tener hijos. No dice el diablo, dice y Dios. Pero ¿qué fue lo que llevó a Ana al altar? La presión la llevó al altar. El proceso la llevó al altar. Sin embargo, la presión llevó a Elías a la cueva. Entonces el asunto no es lo que tú estás viviendo, es a dónde te está llevando lo que tú estás viviendo. Tú eres el que elige a dónde te llevará el proceso. Si te llevará a la cueva o te llevará al altar. Hay gente que el proceso lo hace descarriar. Hay otros que el proceso le saca alabanza. Hay otros que el proceso le provoca alabar. El proceso le saca sus mejores alabanzas. Si no, pregúnteselo a los adoradores y se va a dar cuenta que sus alabanzas más poderosas salieron de los peores procesos. Dios te está diciendo hoy, ¿a dónde te está llevando el proceso? ¿A dónde te está impulsando? Entonces ahí vas a entender que no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Porque tú puedes usar lo que te está pasando como un impulso para acercarte a Dios. Elías, el proceso era que lo guiaba. Dice la Biblia que el río, y aquí entramos a la historia, se secó. Cuando el río se seca, Dios le dice: tranquilo, mi hijo, que ya yo le di orden a una viuda que te sustente. Hagamos un análisis. Era una sequía terrible. Nadie tenía agua, y como no había agua, no había comida. Dice la Biblia que aún los reyes, aleluya, estaban en necesidad. Lo tremendo del asunto es que Dios dice que es una viuda. Y yo me preguntaba, si los reyes estaban pasando necesidad, ¿cuánto más una viuda? Donde las viudas eran desamparadas, donde las viudas se les consideraba una desdicha, tenían necesidad. Lo tremendo del asunto es que cuando Dios te da una palabra, el sustento va a salir de donde menos tú te lo imaginas. Cuando Dios te da una palabra, Dios te va a sustentar como sea. ¿Alguien dice amén? Elías no entendía. Elías quería buscar cuál era la viuda correcta. Yo me imagino que cuando Elías entra a la ciudad, ve a esta mujer que dice la Biblia que estaba buscando unas leñas. Cuando Elías la ve, yo me imagino a Elías tratando de probarla. Le dice: hey mujer, necesito que me traigas un poco de agua. Lo tremendo del asunto era que la sequía era de agua. El agua no estaba por ningún lado. Esta mujer le dice: no hay problema, voy a buscarte el agua. Ya Elías está identificando cuál era la viuda correcta, porque Elías decía: bueno, si hay sequía de agua y esta mujer tiene agua, esta es la mujer. Mi alma alaba a Dios, porque Elías sabía que cuando Dios te da una palabra, oh gloria a Dios, puede haber crisis a tu alrededor, pero en tu casa siempre habrá provisión. ¿Alguien puede creer esto? Aleluya. Es por eso que cuando Elías identifica, Elías dice: ok, la mujer está dispuesta a traerme el agua. Y Dios me daba una enseñanza. Elías le hace otra pregunta. Le dice: ok, ahora no quiero agua solamente, hazme una torta en tu mano y tráemela. La mujer dice: bueno, profeta, ahí hay problema. ¿Por qué hay problema? El agua te la puedo dar, la torta no te la puedo dar, porque lo que tengo es un puñado de harina, un poquito de aceite. Iba a preparar la última torta para mí, mi hijo, y echarme a morir. Algo que Dios me enseñaba. Qué terrible es Dios, que muchas veces Dios espera tu último bocado. Aquel momento era el último bocado de aquel mujer. ¿Qué significa el último bocado? El último bocado es aquel momento cuando tú dices: ya no puedo más, aleluya, ya no aguanto más este proceso, voy a salir corriendo. Ahí Dios se aparece y te dice: hey, ¿para dónde vas? Ahora es mi turno, ahora es donde me voy a glorificar, ahora es donde mi mano se va a mover, ahora es donde voy a abrir los cielos. Alguien dice amén. Usted se atreve a mirar al hermano que está a su lado y decirle: Dios te va a sorprender en tu último bocado. ¿Hay alguien aquí que se ha sentido en su último bocado? Ese momento cuando ya tú has intentado todo y nada te ha dado resultado, que tú dices: es lo último que hago. ¿Cuánta gente no han estado a punto de descarriarse? Que quizás han dicho: hoy es el último día que voy a la iglesia. Oh, gloria a Dios. Pero ese día, en tu último bocado, Dios se aparece. Aleluya. En ese último bocado Dios dice: mi hijo, ahora es que comienza lo bueno. Si tú creías que el camino se había terminado, prepárate para lo que viene. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe por qué Dios espera tu último bocado? Para que tú entiendas que lo que va a pasar de ahí en adelante no depende de ti. Lo que va a suceder de ahí en adelante depende de la mano de Jehová. Lo que va a suceder, Dios lo va. Ay, 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 ay. Alguien vino a alabar a Dios. Aleluya. A su nombre. Ahora hay gente que pasa en la prueba del agua
pero no pasan la prueba de la torta. La prueba del agua es fácil. Dar agua es fácil. Hacer torta no es fácil. Pensar en dar torta, hay que pensar en leña. Hay que pensar en hacer fuego. Hay que pensar en ajuntar piedra. Es por eso que a muchos se le hace fácil la prueba del agua, pero no se le hace fácil la prueba de la torta, porque en la torta tendrás que sacrificarte. Es por eso que la Biblia enseña, amado, mire, yo creo en el sacrificio. ¿Alguien dice amén en esta hora? Aleluya. ¿Sabe? Dios me enseñaba algo acerca de esta historia. ¿Cuál es el mejor momento para alabar a Dios? Cuando tú llegas a la iglesia y no sientes ganas de hacerlo. ¿Sabe por qué? Cuando tú llegas bajo guerra, cuando tú alabas ahí, esa alabanza rompe lo que sea. Porque cuando tú alabas a Dios en medio de tu proceso, tú estás demostrando que tú no eres un cualquier adorador. Tú eres un adorador, aleluya, que adora en todas las temporadas, que adoras en las altas, pero que también adora en la baja. Cualquiera puede adorar cuando todo está bien. No cualquiera adora cuando hay guerra. No cualquiera adora cuando hay necesidad. No cualquiera adora. Ay, Dios mío, el que vino a alabar a Dios, aleluya, a su nombre. Es por eso que el verdadero adorador, usted nunca se va a dar cuenta cuando está en crisis. A su nombre. Lo voy a repetir. El verdadero adorador, usted nunca se da cuenta cuando está en crisis, porque le da igual adorar con los bolsillos llenos como también con los bolsillos vacíos. El verdadero adorador, usted nunca lo va a ver, aleluya, tirado en el suelo cabizbajo, porque siempre tiene una alabanza. Siempre está adorando a Dios. Le dice al diablo, tú no me vas a robar la alabanza. Yo sé adorar a mi Dios en todo tiempo. Por eso David dijo, aleluya, tu alabanza estará de continuo en mi boca. No me importa lo que pase, voy a alabar a Dios, a su nombre. Hay verdaderos adoradores aquí. ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? Aleluya. Esa es la prueba de la torta donde Dios va a traer la bendición. Cuando Dios te pide algo que tú sabes que cuesta sacrificio, que vas a tener que sacrificarte. Esa mujer hizo cálculo. O me como lo último que queda, yo y mi hijo, y nos morimos, o le doy lo único que tengo al profeta y sobrevivimos. ¿Cuántas veces Dios no nos pone a prueba? Entre la espada y la pared. Sin embargo, la Biblia enseña que la mujer le dio al profeta primero. Wow, qué terrible es darle a Dios primero. Qué terrible es decir, en medio de mi crisis voy a poner a Dios primero. ¿Cuál fue la palabra profética? La palabra profética fue, aleluya, el aceite no va a cesar, la harina no se va a agotar. ¿Sabe qué tremendo es entender que el profeta cargaba la presencia de Dios? Tener el profeta en la casa era como tener al mismo Dios en la casa. Qué tremendo en medio de una crisis saber que el que controla la crisis está en tu casa. Oh Dios, yo alabo a Dios en esta hora. Alguien tiene que entender esta palabra. Cuando tú sabes que Dios está en tu casa, a ti no se te importa lo que está pasando a tu alrededor. Dios está en tu casa. Dios está en tu casa. Alguien que diga conmigo, hay guerra, pero Dios está en mi casa. Diga conmigo, hay crisis, pero Dios está en mi casa. Diga conmigo, el diablo se ha levantado, pero Dios está en mi casa. Mi alma alaba a Dios. Yo me imagino a aquella mujer contenta, aleluya, salía a buscar su agua, salía a buscar su leña, y la gente le preguntaba, Dios mío, ¿y qué hace esta mujer tan alegre en medio de una crisis en lo que el diablo no va a entender? Va a preguntar cómo que ella sigue sonriendo en medio de ese proceso. Es que tú no sabes, la presencia de Dios está en mi casa, y cuando la presencia de Dios está en tu casa, a ti no te importa lo que está pasando. El aceite no cesará, la harina no cesará, aleluya, la crisis no te va a matar. Dios mío, alguien puede alabar a Dios, aleluya. Porque Dios le estaba enseñando algo. Aunque yo te bendiga, no dependas de la bendición, depende del que te bendice. Porque la bendición se puede agotar, pero el que bendice siempre estará ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios financia sus proyectos. Cuando Dios te guía a hacer algo, Él no va a depender de tu bolsillo, Él depende de su bolsillo. A su nombre. Por eso la Biblia enseña que cuando Elías estaba ahí, en la casa de la mujer, aquella mujer convirtió su crisis en su mejor temporada. Qué glorioso es tener la presencia de Dios. Esa mujer cambió su oración y ella no oraba para que la crisis se acabara, porque la palabra era clara. Mira, el aceite no va a cesar ni la harina hasta que Dios no mande lluvia de nuevo.
Yo me imagino que ella cambió la oración. Ella comenzó a decir, pues si es así, pues si es en la crisis que tú me vas a bendecir, deja la crisis, no traiga la lluvia, porque he visto que cuando más estoy presionada, más tú te mueves. Mientras más guerra hay, más veo tu gloria. Mientras más necesidad hay, más veo tu poder. Como decía alguien, ¿cómo puedes conocer al Dios que sana si no hay enfermedad? ¿Cómo puedes conocer al Dios que provee si no hay necesidad? Es en el proceso donde tú conoces que tienes un Dios sin igual, que tienes un Dios poderoso, que tienes un Dios que es Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Sabe que Dios le estaba enseñando al pueblo en el desierto? Ama mi presencia por encima de todo. Fue por eso que hubo un hombre llamado Obed-Edom, que David tuvo que decirle: mi hijo, necesito que me guardes el arca en tu casa. Pero cuando usted escudriña de Obed-Edom, se dará cuenta que Obed-Edom no era israelita. ¿Por qué le dieron a cuidar a alguien que no era israelita algo tan valioso? ¿Sabe por qué? Porque Dios había matado a Usa. Y como Dios había matado a Usa, nadie quería el arca en su casa, porque Dios estaba enojado. Sin embargo, se la dieron a un extranjero, se la dieron a un no israelita. Pero lo que a mí más me impresiona es, amado, es fácil sentir la presencia de Dios en la iglesia. Lo que no es fácil es llevarse la presencia a la casa. A su nombre. Yo me imagino a David cuando le dijo a Obed-Edom: nadie quiere llevarse el arca a la casa, porque todo el mundo tiene miedo. Yo necesito que tú te lleves el arca a tu casa. Yo me imagino que Obed-Edom dijo: no hay problema, mi rey, llévese el arca a mi casa. Pero cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, algo comenzó a pasar. Yo me imagino que cuando la gente pasaba, quizás le decían a Obed-Edom, yo no sé, yo aquí narrando en mi pensar, quizás le decían: Obed-Edom, aleluya, ¿qué tú haces recogiendo uva en temporada que no es de uva? Quizás Obed-Edom le decía: yo no sé, pero desde los otros días las uvas se están dando en mi casa. La Biblia enseña que Dios comenzó a bendecir la casa de Obed-Edom. Mi alma alaba a Dios. Cuando la presencia está en tu casa, aleluya, la bendición siempre va a reposar, la gloria de Dios siempre va a reposar. Alguien dice amén. Cuando David entendió que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida, entonces dijo: hay que buscar el arca de la casa de Obed-Edom. Yo siento la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Dios me está diciendo: voy a renovar esa pasión, voy a renovar esa pasión, voy a renovar esa guerrera, voy a renovar ese guerrero. Ay, 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 ay. Mi alma te adora, mi alma te adora. Hay una unción poderosa aquí en este lugar. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Oh, Dios mío, hay presencia de Dios aquí. Oh, gloria a Dios. Lo que pensó que sería tu final, Dios te va a sorprender. Dios mío, hay una unción terrible aquí. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Señor, mi Dios, levante sus manos. Al contemplar los cielos y el firmamento, es duro. y las estrellas, cuando a veces te tienes que enfrentar a un diagnóstico. Ay, papá, ¿qué es esto? al oír su voz. Pero qué bueno es cuando Dios te toca la puerta y te dice: hey, yo soy el que cambio diagnóstico. Yo soy el que convierto tu llanto en danza. Ay, Dios mío, hay milagros que están ocurriendo aquí. Hay milagros que están, Dios mío, hay milagros que están ocurriendo aquí. Aleluya. Dios es el mismo de ayer, el mismo que toca el vientre para que produzca, el mismo que toca el vientre para que produzca, el mismo que toca el... Ay, 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 ¿qué es esto, Dios? ¿Qué es esto, Dios? Ay, 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 ay. Él es el que desaparece quiste. Oh, cuán grande es Él. Cuán grande es Él.
Yo siento la gloria de Dios. Hay una unción terrible aquí. Hay una unción terrible aquí. Aleluya.